Ah, ya veo. Bienvenidos a la clase de los menores. Estamos en la lección número 11 y el día de hoy vamos a hablar acerca de un sirviente inesperado. La semana pasada nosotros hablamos acerca de que Jesús había mandado preparar la cena y ahora vamos a ver qué es lo que sucede. ¿Verdad? ¿Qué fue lo que aconteció? Como vimos, habían pasado cosas interesantes. Habíamos visto nosotros que, por ejemplo, ellos, la forma como ellos se sentaban, habían preparado las mesas, la comida, habían preparado todo. Todo parecía que iba a salir perfecto. Así que la tarea de hoy día es que los muchachos, la dinámica es que los muchachos el día de hoy cuenten qué experiencias tuvieron en la Navidad, en la fiesta de Navidad pasada, y qué cosas se olvidaron, ¿no es cierto? O qué cosas, qué accidentes ocurrieron en una fiesta, en un party, en una fiesta familiar, en una fiesta en la iglesia que se olvidaron, ¿no? Por ejemplo, recuerdo que una vez pidieron comida, que traigan mañana comida, que hay un almuerzo en la iglesia. ¿Y qué pasó? Todo el mundo trajo ensaladas, nadie trajo arroz, nadie trajo habichuelas. Así que había un montón de ensaladas y solamente había un arroz y y un espagueti y, y unas habichuelas, lentejas, ¿no? Y entonces, ¿qué hicieron? Que tuvieron que la gente comer más ensaladas, que fue algo que no se planeó, no se esperó, tener ese tipo de actividades, ¿no? En pueden contar experiencias así que ha sucedido en la fiesta, por ejemplo. Recuerdo haber leído que en una fiesta, un grupo, cuatro hermanas estaban preparando la comida, una le echó sal, las otras tres no sabía que le echaron sal, entonces vinieron la segunda, le echó sal, la tercera le echó sal, la cuarta le echó sal y la comida salió salada. O sea, cosas que a veces sí, suceden, que a veces nosotros podemos darnos cuenta que pasan en la fiesta. Entonces vamos a ver ahora que esas experiencias, qué fue lo que realmente ocurrió en esa fiesta que Jesús en la cena, no fiesta, en la cena que Jesús estableció. Recuerden que esta cena no fue la última cena donde los discípulos estarían viendo a Jesús, donde todos ellos estarían como un grupo. Eran en esa fiesta 13. De allí empieza esa tradición que no es bíblica, que el número 13 es mala suerte, porque fueron 13 los que estaban ahí. Eran 12 discípulos y estaba Jesús. Entonces, de ahí empieza esa tradición que no es bíblica, que el número 13 es de mala suerte. Entonces vemos 12 discípulos están con Jesús, están todos, han llegado los 12 y empieza entonces la cena, la última cena que se estaba realizando. Jesús dijo, más entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Ese es cuando Jesús lo dijo a la madre de Juan y de Zebedeo, cuando ellos querían realmente ocuparon un lugar de importancia. Bueno, Jesús estaba con los discípulos ahí, habían llegado, se habían saludado, y entonces llegó el momento cuando tenía la oportunidad de comer, pero la costumbre judía era diferente a la costumbre de nosotros. La costumbre para la hora de comer era que un sirviente viniera y le lavara los pies, ¿no es cierto? Porque ellos venían de caminos no como los de hoy día, que tienen cemento, o vienes por la carretera o subes a un auto y tus pies no hay tanto polvo en tus pies ni en tus zapatos. Pues en esa época se acostumbraba que antes de comer se lavaban las manos y un siervo venía y le lavaba los pies. Así que habían preparado todo, la comida, la Biblia dice que tenían el lugar decorado, pero le faltó el siervo
Parece que había sido tanta el estrés, la preocupación por preparar otras cosas que se olvidaron de ese pequeño detalle. Así que los 12 discípulos estaban ahí con Jesús y ahora decían, ¿quién lava los pies? Porque no podemos comer, porque es una tradición, es una forma. Así que al ver que nadie lo hacía, Jesús se levanta, se arregla la ropa, coge una toalla, una batea para lavar los pies y empieza a lavarle los pies a los discípulos. Creo que esa fue la última de las lecciones que ellos pudieron ver a su maestro lavándose los pies, haciendo el trabajo de un esclavo, de un sirviente, haciendo. Y no podían entrar en su cabeza que Jesús, que había entrado unos días antes a Jerusalén y clamado como rey, ahora era un siervo. Entre los cuales las personas que reaccionaron en una forma no correcta fue Pedro, que le dijo, Señor, ¿por qué tú me vas a lavar los pies si tú eres el Hijo de Dios? ¿No? Y Jesús le dijo, tengo que lavarte los pies porque para que se cumplan las profecías, tienes que lavarte los pies para que seas salvo. Y entonces Pedro dice, baña, no solamente hay que lavarte los pies. Pero Elena de White dice que cuando llegó donde Judas, la reacción de Judas fue diferente. Judas despreció en su mente que Jesús estaba haciendo el trabajo de un siervo y dijo, este no tiene que ser el Mesías. Este no puede ser el Hijo de Dios. Así de duro fue su decisión y menospreció a Jesús. Ninguno de los 12 discípulos estaba dispuesto a hacer un trabajo de siervo. 11 de ellos sobrevivieron porque Judas se suicidó. Pero ellos tuvieron que aceptar, ¿no? Esa fue la última lección para todos, para los 12. Pero ahora ellos pudieron comprender cuál era su misión de imitar a Cristo. Jesús no vino para ser exaltado por los milagros que hacía, o Jesús no vino a esta tierra para ser exaltado por su belleza física. Jesús fue exaltado porque él vino a servir y Dios, Dios dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea. Así que imagínate esa posición. Ahora, pensemos en Judas un poco, pensemos en las oportunidades que Judas había tenido. La verdad que es que Judas nunca fue un santo, ni un demonio, ni un villano, ni tampoco es un héroe, simplemente es un hombre que despreció las mejores oportunidades de la vida, ¿verdad? La mejor oportunidad de conocer a Dios. Y no era perfecto, porque no, ninguno de los discípulos era perfecto. Simplemente era un hombre que realmente al ver a Jesús lo despreció. Era hipócrita, ¿sí? Era una persona hipócrita, robaba las monedas que nos dice la Biblia, pero él no era no era ninguno, ¿no? Así que recuerden ustedes que Judas no fue elegido por Jesús, sino porque los discípulos presionaron a Jesús que lo pusiera entre los 12 porque él sobresalía en su habilidad al hablar, una persona con muchos talentos, sabía de contabilidad, él sabía manejar el dinero, así que Judas realmente era una persona que se supo ganar no solamente el cariño de los discípulos, sino de mucha gente, pero Jesús podía conocer su mente. Inclusive le dijo, maestro, donde tú vayas, yo voy a ir. Sin duda alguna, la primera oportunidad de Judas fue en que el momento en que Jesús lo eligió como uno de los discípulos, pero no porque él tenía alguna habilidad, sino porque realmente Jesús lo acepta. Y cuando Jesús ya estaba por nombrar al número 12 de los discípulos, él le dice, Señor, donde tú vayas, yo voy. Y Jesús le dice, mira, no tengo dónde ir, las zorras tienen cuevas, las aves tienen nido, pero yo soy el Hijo del Hombre y no tengo dónde recostar mi cabeza. Pero Judas creía que Jesús era el Mesías y uniéndose a los apóstoles podía conseguir algún puesto de gran importancia. El único interés que él tenía era tener una vida cómoda y siendo Jesús el Mesías, el próximo rey de los judíos, podía él tenerlo, ¿no? Y a veces eso te enseña, porque a veces la gente puede estar en la iglesia por las ganancias que puede tener.
comida, ropa, trabajo, eh, conseguir alguna novia, algún novio. Alguna persona puede tener algún interés y está fuera del foco. Jesús estaba llamando a los discípulos para que prediquen al mundo después de su muerte, pero Judas estaba en otro foco y en esa fiesta él despreció a Jesús. Ahora, en realidad hay que ver una cosa importante, es que Judas, Jesús no lo rechazó, sino que ni le dio tampoco la bienvenida, sino él pronunció palabras diciéndole que él no buscara en Jesús algún tipo de beneficio, porque Jesús no tenía ni casa ni tampoco tenía eso, ¿no? Pero como te digo, había una influencia, los discípulos se estaban influenciando, porque Judas sobresalía en algunas características, tenía que lo hacía una persona que sobresalía. Cuando una persona tiene educación como Judas para ser un tesorero, se muestra que realmente él tenía cierto nivel eh, educativo que podía Jesús usarlo para la elección de los 12. O sea, nunca te impactes por los doctorados o maestrías que la gente pueda tener, porque son médicos, doctores, cometemos un error. Jesús tenía una cualidad que nosotros no la tenemos. Jesús podía leer en el corazón de los discípulos quién era Judas. Los discípulos no podían saber cómo era Judas y él no veía el futuro de Judas cerca de él. Pero Jesús lo aceptó y fue algo muy frío porque que te digan no tengo cueva, no tengo casa, no tengo nada, pero si tú quieres seguir, puedes hacerlo. Bueno, así que Dios nos toma a nosotros como somos y Judas tuvo durante 13 años y medio la oportunidad de hacer un cambio en su vida, de aceptar que él realmente Jesús era el Mesías y que no, el único interés que Jesús tenía en ellos era que fueran a predicar porque el reino de Dios estaba en el cielo. A pesar de en esos 3 años y medio, Judas pudo participar de todas las habilidades y tuvo las mismas oportunidades que tuvieron los otros 11 discípulos y los 70 que Jesús tenía. Él escuchó las lecciones, vio los milagros, participó de las jornadas de predicación, sacó demonios, pero todo eso estaba en contra de los pensamientos de Judas, ¿no? Así que Jesús le da una segunda oportunidad, ¿no es cierto? Cuando él estaba con Jesús y Jesús trataba de que de llegar a su corazón, de que no tuviera amor al dinero, porque Jesús sabía que él estaba robando dinero de lo que Jesús recibía algunas ofrendas, quizás algunas donaciones de amigos, ellos guardaban ese dinero para comprar comida o quizás en un albergue o preparar la cena de esto, pero Judas aprovechaba eso para robar. Ahora, él se creía muy suficiente, ¿no? Porque él tenía educación, era el tesorero de Jesús, así que él estaba seguro realmente que él podía hacer fraudes, pero él dijo, bueno, yo estoy robando y él no me dice, Jesús no me dice qué estoy haciendo, porque él no es el Hijo de Dios, no es el Mesías. Y eso afectaba porque Dios le estaba dando una oportunidad que él no podía saber, ¿no? Así que Judas prefirió conservar sus defectos. Albergó malos deseos, pasiones vengativas, pensamientos lógrebos, él tenía rencor, hasta que realmente Satanás se posesionó del corazón de Judas y este llegó a ser un representante del enemigo de Cristo, el representante de Satanás con los 12 discípulos, ¿no? Con los 11 discípulos. Así que él prefirió lo mismo, porque dijo, yo estoy robando y esto no se da. Lo que pasa es que Jesús no lo encaraba, no le decía, tú me estás robando, porque Jesús trataba de que Judas llegara a un arrepentimiento. Así que también hubo una experiencia para Judas cuando él condena a María Magdalena porque había comprado un perfume muy caro. Y él dijo, el perfume se pudo haber vendido por 8 denarios, mucho dinero, y entonces podía haberse usado para los pobres, ¿no? Pero Jesús le dice, no te preocupes porque a los pobres siempre lo vas a tener.
Bueno, Judas participa de la Santa Cena. Jesús le lava los pies. Él sintió las manos de Jesús cuando le estaba lavando los pies, pero Jesús leía el corazón y Judas menospreció, despreció a Jesús, ¿no? Ahora, Judas ofrece a Judas el símbolo de su propio cuerpo, le dice, come el pan, y tristemente Judas no come, pero no tenía para él una respuesta a a un cambio en su propia vida, ¿no? Así que él se va, ya se había puesto de acuerdo con los sacerdotes y decide él entregar a Jesús. O sea, la única forma de atrapar a Jesús no era por el día ni por la tarde, porque la gente estaba con él y se podían rebelar contra los soldados. Así que lo hace durante la noche cuando no había nadie y estaba solo con sus discípulos, ¿no? Vemos entonces qué fue lo que sucedió, ¿no? Que en esa fiesta la gente come el pan, pero un pan sin levadura y prueban el vino. Ahora, esto es bien importante aclararlo porque en el siglo primero las personas pensaban de que realmente el pan que comían los cristianos era carne humana porque decían el pan es el cuerpo de Cristo, entonces comen carne humana y el vino es la sangre de Cristo, representa que están tomando sangre. Pero eso no tenía nada que ver con el significado que se tenía. Ahora vemos a Judas, en esa fiesta estuvieron los 10. Jesús anuncia que alguien lo va alguien lo va a traicionar. Ellos preguntan quién. Jesús no le dice el nombre, simplemente dice la persona que ponga yo el pan en la mesa, ese lo va a hacer. Y entonces cuando Judas coge el pan que Jesús había dicho, y entonces le dice, anda, ve y haz lo que tengas que hacer. Y entonces pensaron los discípulos que Judas se había hecho hacer un trabajo para Jesús, pero no sospechaban de que Judas estaba traicionando a Jesús. Fue la última cena, nunca se olvidarían de la experiencia que pasaron, ni tampoco, nunca, fue la última cena donde realmente Judas desprecia a Jesús, sale en busca de los sacerdotes para que manden una turba para poder atrapar a Jesús. Tristemente, Jesús que hizo de sirviente, ahora él estaba dispuesto a morir por nosotros, estaba dispuesto realmente él a, a sucumbir, ¿no es cierto? Él sabía que su misión era morir por el pecado de nosotros, pero ahora la cena solamente sirvió para fortalecer la fe de sus 11 discípulos, porque Judas salió sin la bendición, sin la protección de Dios. Judas salió a realmente ser una persona diferente. Cuando uno observa estas cosas, cuando uno mira lo que sucede, cuando uno comienza a analizar la historia, descubre muchos hechos importantes. Jesús realmente dio todo su tiempo, lo dio todo su tiempo para realmente hacer algo apropiado para Judas. Trató él realmente de ayudarlo, trató realmente de que él hubiera un cambio. Él pasó por la misma experiencia, escuchó las mismas predicaciones. Dios tenía un trabajo para él, pero realmente él decide pasarse por el lado equivocado. Así que vemos que Judas busca a los sacerdotes para que estos puedan condenar a Jesús a muerte. ¿No es cierto? Lo puedan atrapar y lo puedan matar. Yo creo que Judas pensó que eso no iba a pasar porque Jesús había mostrado ser poderoso. Pero cuando Jesús se deja atrapar, entonces se da cuenta de que las cosas no estaban correctamente, ¿verdad? Entonces él se dio cuenta que Jesús se dejó atrapar y vamos a ver la próxima semana qué sucede. Esta historia es muy importante porque nos muestra que cuando tú eres un líder, no esperes que siempre mantenerte en un lugar alto. Tienes que aprender a mantenerte en un lugar bajo, como lo hacía, como lo hizo Jesús. Jesús vino a servir, le lavó los pies a los discípulos y ellos nunca se olvidarían esa experiencia ni lo que ocurrió esta noche, a esa noche de la cena del Señor. Que Dios nos ayude y nos vemos en la próxima oportunidad. Recuerda tomar una decisión importante de servir a Dios, cualquier sea las circunstancias, mantente fiel a Dios, no importa las cosas que estén pasando a tu alrededor, recuerda que Dios está al control de todo. Y nos vemos la próxima oportunidad.